Bien, nos estaría faltando hablar un poco de la energía en forma específica, teniendo en cuenta que la magnitud denominada energía enlaza todas las ramas de la física. Esa es la idea. En el ámbito de la física debe suministrarse energía para realizar trabajo. La energía se expresa en joules, esa es la unidad de energía dentro del sistema internacional. Existen muchas formas de energía. La energía potencial eléctrica, la magnética, la energía cinética, la energía acumulada en resortes estirados o comprimidos, gases comprimidos o enlaces moleculares, energía térmica e incluso la propia masa. Veamos lo que es la energía cinética. Habíamos hablado de la energía cinética y del principio de conservación de la energía. Cuando la fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo, también se realiza trabajo, como ocurre, por ejemplo, en la aceleración de un avión por el empuje de sus reactores. Cuando una masa se desplaza con movimiento variado, desarrolla energía cinética. ¿Sí? Bien, la ecuación fundamental de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ese es el concepto. Vamos a encontrarnos en todos lados que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué significa? Que la energía cinética es proporcional a la mitad del valor de la masa por la velocidad que tiene al cuadrado. Fíjense, el trabajo, por un lado, es fuerza por distancia y el trabajo, por otro lado, es igual a la energía cinética, en este caso. Por lo tanto, la fuerza por la distancia es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética de un cuerpo en movimiento depende solo de su rapidez, la magnitud de la velocidad. Pero no depende de la dirección en que se mueve. La energía cinética y el trabajo son cantidades escalares y no vectoriales en este caso. El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética de dicha partícula. ¿Sí? O sea, que el trabajo en realidad es el que provoca la variación de la energía cinética en cualquier momento. Por lo tanto, la expresión general que nos permite determinar ese trabajo, la variación de la energía cinética, es fuerza por distancia igual a un medio de la masa por la diferencia entre la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Jugando un poco con la ecuación esa y cancelando la masa, obtenemos una conocida ecuación de cinemática muy útil cuando conocemos la variable, cuando no conocemos la variable del tiempo, que dice que el doble de la aceleración por la distancia recorrida es igual a la diferencia entre la velocidad final al cuadrado y la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Bien, esa formulita que nos sirve para determinar la aceleración de un cuerpo en función de cuál fue la variación de la velocidad generada por esa aceleración, nos permite relacionarlas y de alguna manera obtener el resultado de alguna de ellas que conocida las otras dos, o sea, conocida la distancia sobre la cual se ejerció ese trabajo y conocida las variaciones, velocidad final y velocidad inicial, yo puedo determinar cuál fue la aceleración que motivó ese cambio de velocidad. Bien, entonces, la energía cinética, la expresión con la que la vamos a encontrar en todos lados, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Veamos ahora la energía potencial en general. Cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de una mesa, por ejemplo, se realiza trabajo al tener que vencer la fuerza de la gravedad, dirigida hacia abajo. La energía comunicada al cuerpo por este trabajo aumenta la energía potencial del objeto. Si se realiza trabajo para elevar un objeto a una altura superior y se almacena, obviamente, energía en forma de energía potencial gravitatoria. Por tanto, la energía potencial se define como masa por G por H, mgh. Y el trabajo es fuerza por distancia. Por tanto, la variación de la energía potencial es igual a la variación de la energía al trabajo, que es igual a la diferencia entre el trabajo, entre la energía potencial final y la energía potencial inicial.
Como la masa es constante y la aceleración de la gravedad también, salen como factor común y queda como que el trabajo realizado para el cambio de esta energía potencial es igual a mg por las diferencias entre las dos alturas, final e inicial. El concepto que debe quedar bien entendido es que la energía potencial depende de la variación de la altura. En todas las transformaciones entre un tipo de energía y otro, se conserva la energía total y lo que se conocía como principio de conservación de la energía o teorema de la energía mecánica sobre la variación de esta. Ya visto. Por ejemplo, si se ejerce trabajo sobre una pelota de goma para levantarla, se aumenta su energía potencial gravitatoria. Si se la deja caer a la pelota, esta energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética. Cuando la pelota choca contra el suelo, se deforma y se produce fricción entre las moléculas de su material. Esta fricción se transforma en calor o energía térmica, supuestamente, y se disipa la energía cinética y desaparece la potencial. Porque ya había venido cambiando de potencial a cinética, al llegar a H0 desapareció, máxima energía cinética, choca contra el piso, se deforma y se pierde la energía cinética como energía de deformación, podríamos decir. Bien. Hagamos una última apreciación con respecto al tema de las fuerzas conservativas y no conservativas, con lo que ya tendríamos definido en gran parte qué es lo que pasa con la energía potencial. Y nos quedaría definir lo que es la potencia. Bien, fuerzas conservativas y no conservativas. Fuerzas conservativas para un cuerpo de masa m que se mueve de un punto 1 al 2 y luego del 2 al 1, una fuerza es conservativa si el trabajo efectuado por ella sobre una partícula que se mueve en cualquier viaje ida y vuelta es nulo. Bien, las fuerzas no conservativas para un cuerpo de masa m que se mueve en punto 1 al 2 y luego del 2 al 1, una fuerza es no conservativa si el trabajo efectuado por ella sobre la partícula que se mueve en cualquier viaje de ida y vuelta es distinto de cero. Bien, así nos quedaría el teorema de la energía mecánica total. Resulta que la energía mecánica total es la suma de los trabajos de todas las fuerzas externas e internas del sistema. Variación, por tanto, de energía mecánica es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más un H0, que es la energía que se disipó de alguna manera. Esa es la variación de la energía mecánica. Variación de la energía cinética, variación de la energía potencial y trabajo de las fuerzas no conservativas o disipativas. Pequeña cantidad de energía mecánica que ya no está más ni como cinética ni como potencial, se la define como H0, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas o las que disipan esa energía mecánica y cinética, potencial y cinética. ¿Sí? Aplicado a fuerzas conservativas, el trabajo del sistema, la energía mecánica total, es nulo. Bien. Desglosando los términos de esta ecuación, dice, variación de energía mecánica es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial y es igual a cero. Por lo tanto, despejando, un medio de la velocidad inicial al cuadrado más la GH inicial es igual a un medio de la velocidad final al cuadrado más GH2 o final. Esto significa que cuando las fuerzas son conservativas, el trabajo de la fuerza solo depende de la velocidad y de la posición h. Un ejemplo característico es si dejamos caer un objeto, no importa su masa, desde una altura determinada hasta el piso, la energía potencial que este objeto tiene almacenada se transformará en energía cinética perdiendo la altura y ganando velocidad. Lo que habíamos dicho en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Acá está demostrado desde el punto de vista matemático, ¿sí? Hablando de fuerza conservativa, o sea, en el vacío no tenemos fricción de la pelotita que cae ni nada de eso, ¿sí? Como aclaramos. Así resulta, trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la variación de energía cinética y potencial. Aplicando a fuerzas no conservativas o disipativas, la variación de energía cinética y potencial
más la disipación o la energía disipada es igual al trabajo. Lo que escrito de otra manera, como el trabajo es cero en este caso, la variación de la energía mecánica, perdón, es distinta de cero, es igual a el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, entonces la variación de energía cinética y la potencial es igual a justamente es el trabajo de las fuerzas disipativas. Por ejemplo, si en el caso que interviene como fuerza no conservativa la fuerza de rozamiento, no olvidar que esta fuerza tiene sentido contrario al movimiento, desarrollamos la ecuación, siendo H0 FR por D, fuerza de rozamiento por la distancia, igualamos esa ecuación de variación de energía cinética y potencial y llegamos a la expresión en donde mu AD, o sea, coeficiente de fricción por la aceleración y por la distancia es igual a la variación de un medio, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, más g por h2 menos h final menos h inicial. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica más h0. Siendo h0 el trabajo realizado por cualquier fuerza no conservativa. Bueno, ahí tenemos la expresión y por qué aparece parte del trabajo de la fuerza no conservativa, porque en la realidad siempre es así. Siempre hay un trabajo realizado por fuerzas no conservativas. No estamos en condiciones ideales. La naturaleza no son condiciones ideales. Para el entendimiento global y la racionalización de los conceptos físicos, sí, necesitamos hacer este tipo de abstenciones de la no existencia de fuerzas no conservativas. Pero luego, cuando las incorporamos, entendemos bien el concepto. Parte de la energía fue disipada por por este caso, por la fuerza de rozamiento, qué sé yo. Las puedo definir yo, la fuerza de rozamiento es muy difícil. Pero bueno, se entiende de que existe. Y sabemos y lo vemos que existe. Finalmente, veamos el tema de la potencia. La potencia desarrollada por una fuerza, relación de la energía y el tiempo. La potencia desarrollada por una fuerza aplicada a un cuerpo es el trabajo realizado por esta durante un tiempo de aplicación. La potencia se expresa en watts. Potencia es trabajo por unidad de tiempo. Potencia es fuerza por distancia sobre tiempo. También considerando que la velocidad de espacio sobre tiempo, espacio es igual a velocidad por tiempo, potencia es igual a fuerza por velocidad, ya que fuerza es fuerza, distancia sobre tiempo es velocidad, y queda que la potencia también se expresa no solo como el trabajo en la unidad de tiempo, sino como la fuerza por la velocidad. También podemos expresar a partir del teorema de la energía mecánica que la potencia es el trabajo por unidad de tiempo y es igual a la variación de energía cinética potencial y las fuerzas disipativas sobre el tiempo. Si no hay fuerzas no conservativas, entonces se simplifica, H0 desaparece y me queda que la potencia es igual a la suma de las variaciones de energía cinética y potencial en la unidad de tiempo. Si solo hay cambio de la altura, trabajo de la fuerza peso, entonces la potencia es la variación de energía potencial en la unidad de tiempo. Desarrollando esta última ecuación, el trabajo de una fuerza peso es la potencia P', o sea, mg, por h final menos h inicial. Fuerza peso. mg es fuerza peso, es el peso del cuerpo. Caballo vapor, unidad tradicional para expresar la potencia mecánica, es decir, el trabajo mecánico que puede realizar un motor por unidad de tiempo. En el sistema internacional de unidades, la unidad de potencia es el vatio. Un caballo vapor equivale a 736 watts. Su valor original era, por definición, 75 kilogramos por segundo. Caballo de potencia o horsepower HP, unidad de potencia inglesa, horsepower, un HP equivale a 746 watts. Bien, este tema de la potencia es muy útil. Nos dice la capacidad de efectuar trabajo en la unidad de tiempo y es un concepto
que en la parte eléctrica es básico. Así que cualquier cuestión que no entiendan ustedes de dónde aparecen todas estas expresiones o todos estos principios físicos, estas ecuaciones, estamos a disposición para evacuar las dudas. Quedaría ver el tema de la ecuación de la dinámica de movimiento circular, con lo que sumamos la inercia, el péndulo simple, algunos ejemplos, dinámica del movimiento armónico simple, y con eso estaríamos terminando la unidad 2, dinámica. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para ver en otra ocasión.